Bienvenidos, señores, a una edición más de su programa Reseñas. Adelaida Martínez, la periodista, conmigo, Rafael Núñez, quien les habla. Me río porque me estoy acordando de algo. Sí, yo también, sé lo que tú te recuerdas. Bienvenidos. Sí, así que Adelaida Martínez y Rafael Núñez con otra entrega en esta emisión de esta semana con muchas noticias. La muerte de la reina Isabel II en Inglaterra. 96 años. Sí, y 70 en el trono. Ya estaba pata. Sí, entonces también noticia, las reinas del Caribe. Ay, gloriosas. Gloriosas y Paulino, Óyeme, pero esa niña es una estrella. No va a ser campeona por mucho Esa tiempo. niña es una estrella, ojalá se apoyara como se debe. De aquí a allá ganó, de aquí a allá. Nosotros vamos a tener muchas informaciones en una entrevista especial, porque el programa es especial a propósito del 183 aniversario del nacimiento de Gregorio Luperón, una entrevista con dos personajes importantes vamos a tener, así es que vamos a ver este reportaje respecto a Gregorio Luperón, la espada de la restauración que les tenemos. Un grande de la historia. Hecho por María Alejandra La Sala. A orillas del Océano Atlántico y ubicada en la costa norte de la República Dominicana, se encuentra la provincia de Puerto Plata, también conocida como la Novia del Atlántico. Fundada en el año 1845 en torno al fuerte de San Felipe, que ya existía en el siglo XV, y como toda ciudad colonial, cuenta con un casco histórico de magníficas casas de arquitectura neoclásica y victoriana de finales del siglo XIX, como la Catedral de San Felipe, el Club de Comercio y el Ayuntamiento. Esta tierra de tacita de plata y novia vestida de blanco vio nacer el 8 de septiembre del año 1839 a una de las figuras más emblemáticas de la guerra restauradora, el general Gregorio Luperón, inmortal de la democracia. La gente de aquí venera al general Gregorio Luperón. Hace más de 10 años que se apretan a celebrar de manera conjunta el aniversario de la fundación de Luperón con el natalicio del general Gregorio Luperón, que como todos sabemos fue en septiembre, específicamente el 8 de septiembre del año 1839. Fue hijo de Pedro Castellanos, que no lo reconoció, y de Nicolasa Duperón, y que según datos históricos, él mismo decidió ponerse de apellido Luperón. Eran de familias francesas, específicamente de las islas Barlovento, y su apellido realmente era Duperón, pero ellos deciden castellanizarlo cambiando una D por una L. Él era el menor de 6 hijos de la señora Nicolasa, y como era una familia de escasos recursos, debían de valerse de la cocina para producir dinero. Por eso tenemos una cocina que caracteriza a la familia del general Gregorio Luperón. Su madre de origen inglés y sus hermanos Ramona, Dolores, Bernardo y José Gabriel, junto al propio Gregorio, se dedicaban a las tareas domésticas, a las ventas de dulces, frutas, legumbres y pan. Tenían un dulce que los caracterizaba llamado piñonate, que era una combinación de piña con coco. A la edad de 12 años consiguió empleo como capataz a las órdenes de Pedro Eduardo Duboc, un comerciante que le dio la oportunidad de formarlo como intelectual, considerarlo como un hijo y ser su fiel protector y apoyo frente a sus ideales patrióticos. A la edad de 22 años inicia su oposición contra el régimen español, armando durante 2 años la contienda bélica restauradora, que permite a Luperón darse a conocer y comenzar a perfilarse como la principal figura de esta gesta, encabezada por valientes y aguerridos hombres bajo el liderazgo de un grupo de patriotas, entre los que se destacan Santiago Rodríguez, José Antonio Salcedo, Gaspar Polanco, José Cabrera, Pedro Pimentel, Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillat, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón.
La Guerra de la Restauración es lo que marca un antes y un después en los dominicanos, puesto que es nuestra segunda independencia. En esta ocasión, iniciando en el año 1863 y finalizando en el año 1865. La guerra no se limita a un solo enfrentamiento, sino que tiene pre- y post-enfrentamiento. Armado solo de palos, piedras y machetes contra un gran adversario, los españoles, que tenían un ejército de tropas armadas con todas las provisiones para la guerra, tuvieron el coraje y la astucia de llevar a la República Dominicana hacia la victoria en el Cerro de Capotillo, provincia de Dajabón, logrando una nueva república libre, soberana e independiente. Con el fin de la guerra, a Luperón le concedieron en su natal Puerto Plata el título de protector de la patria y guardián de la bandera tricolor, como también lleva su nombre el municipio de Luperón. Precisamente coincidió la formación de esta comunidad con la guerra restauradora, el inicio de la guerra restauradora, donde, como ustedes saben, el general Gregorio Luperón tuvo una participación extraordinaria. Tanto así que nosotros los puertoplateños decimos que Luperón fue la primera espada de la guerra restauradora. El municipio costero de Luperón en Puerto Plata es uno muy patriótico y arraigado a sus costumbres y tradiciones. Fue fundado alrededor del año 1863 con el nombre de San Antonio de Blanco, que según los historiadores fue en distinción a sus primeros pobladores españoles. En 1928, se le pone ya oficialmente el nombre, se cambia de Blanco a Luperón, para lo cual el ayuntamiento hizo una reunión. Yo creo que el presidente del ayuntamiento era el señor Luis María Morrobel, y así por el estilo, y unos regidores más que le acompañaron. Y hay que decir que los moradores pues nos sentimos orgullosos de que el pueblo lleve el nombre del apellido de General Gregorio Luperón. La Casa Museo del General Gregorio Luperón es una institución que resalta la imagen y vida del gestor de la restauración. Ubicada en la calle 12 de Julio, número 54 de la ciudad de Puerto Plata, se ha convertido en uno de los atractivos culturales, históricos y turísticos más visitados desde su apertura en el año 2012, tanto por dominicanos como por extranjeros. Es un establecimiento que cuenta con 2 niveles y 8 salas en las que se exhiben y narran los hechos y acontecimientos más trascendentales de la vida del héroe de la guerra restauradora o la primera espada, como se le conoció al general Gregorio Luperón. Gregorio Luperón, restaurador imponente, apóstol de la libertad y padre de la soberanía. Así te recordamos este día. Hoy, en la entrevista central de Reseñas, nos acompañan el director del Museo de Historia y Geografía, José Guillermo Guerrero, y el general retirado e historiador Miguel Ángel Cordero Mejía. Guerrero es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una maestría en Educación en el Instituto de Estudios Avanzados de la Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro, Brasil, y en 1992 obtuvo el doctorado en Educación en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Escritor, catedrático y actual director del Museo de Historia y Geografía. Además, con nosotros el general retirado Miguel Ángel Cordero Mejía, historiador, poeta, escritor, ensayista y novelista con una maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad de Nebrija, España. Asimismo, con una maestría en Relaciones Internacionales por la UAS, entre otras. Recibimos en Reseñas al director del Museo de Historia y Geografía, José Guillermo Guerrero,
y al general retirado e historiador Miguel Ángel Cordero Mejía. Gracias por seguir con nosotros. Esta semana que acaba de concurrir, se cumplió el 183 aniversario del natalicio del general Gregorio Luperón. Para mí, la persona que simbolizó lo que fue el pensamiento de los trinitarios después de la independencia de 1844 y el plan de Haití de volver a recuperar el territorio de la parte este de la isla. Gregorio Luperón es una persona a la que nosotros en este programa Reseña le estamos dedicando especial tratamiento y por eso hemos traído dos invitados especiales para que con nosotros analicemos el perfil de ese gran ilustre dominicano que cumplió 183 años de haber nacido, porque nació el 8 de septiembre de 1829. Así es, Rafael. Así que, un gran hombre. Rendimos tributo a un gran hombre y además puertoplateño, señores. Sí. O sea, puertoplateño. Se va a guillar también. Señores, tenemos a dos grandes invitados por aquí. favor. Don José Guerrero. Bájale un chiste. Don José Guerrero, bienvenido. También al mayor general Miguel Cordero Mejía. Como pudieron ver en el perfil, Rafael, dos tremendas personalidades con una vasta experiencia en estos temas y quienes nos van a describir ese perfil que nos debe hacer sentir tan orgullosos a todos los dominicanos, y yo digo más allá de las fronteras dominicanas. Gregorio Luperón, que no debe ser olvidado, que debe ser recordado cada segunda de nuestra existencia. Sí, ciertamente, como tú dices, Adelaida, tenemos a dos eminencias con un currículum cada uno que nos llena de orgullo, porque también al director del Museo de Historia y Geografía y al general retirado Guerrero. Así es que vamos a comenzar con el primera parte del análisis de la personalidad de este gran hombre. Comencemos con usted, señor Guerrero. Bueno, Gregorio Luperón es un ejemplo de cómo en la República Dominicana ha dado hombres y mujeres y personalidades históricas que vienen de abajo. Así es. Es una cosa que realmente Gregorio Luperón estará en el Museo Nacional de Historia y Geografía en dos partes fundamentales. Primero, como hombre político prócer de la República, especialmente sus aportes a la restauración, y luego como presidente también, porque va a haber una sala también dedicada a todos los presidentes, desde Santana, que fue el primer constitucional, hasta el actual. Y Gregorio Luperón, cuando uno lee su historia, especialmente la biografía hecha por Rufino Martínez, otro puertoplateño, tú te das cuenta que hizo todo, es decir, realmente vendió dulces en la calle, su mamá tenía un ventorrillo, y ese señor autodidacta por completo. Muy importante la educación que recibió, porque en Puerto Plata, las escuelas turquilandias de los ingleses de las Islas Turcas tenían un nivel muy alto de educación, y también no solamente enseñaban conocimientos, sino también la moralidad y la ética del comportamiento. Eso es así. General, en base a lo que dice el director del museo, ese muchacho que vendía dulce en la calle, hijo de una doña que tenía un ventorrillo con 5 hijos, que lo crió solo, no conoció a su papá, porque no conoció a su papá. Ella es de origen francés. ¿Cómo ese hombre esculpe ese perfil de militar? Militar. Fíjate, Gregorio Luperón, aunque dijo cuando fue designado como comandante de Armas de Santiago por Pepillo Salcedo en el provisorio, él dice: yo no soy militar, la providencia me ha designado a mí en una revolución de restauración, pero yo no soy militar. Detrás de mí hay una serie de veteranos que tienen un currículo, un historial muy por encima del mío. Pero Gregorio Luperón vamos a analizarlo desde el punto de vista militar. Si lo analizamos desde lo que se llama la polemología de la guerra, es uno de los pocos militares, no vamos a decir en República Dominicana, sino también en Latinoamérica y el mundo, que reúne los 3 perfiles de lo que se denominan los niveles de la guerra.
el nivel estratégico, era un pensador a nivel estratégico, sí, por encima incluso similar al de José Martí, un estratega de primero. El nivel ¿Usted cree que va con Máximo Gómez ahí? por encima de Máximo ¿De Gómez. Máximo Gómez? Sí, Wow. porque Máximo Gómez tenía solo 2 niveles, y lo vamos a decir ahora. Pero Luperón tenía el estratégico porque era un estadista prácticamente. Así es. Y dirigía el ámbito del pensamiento universal a nivel de los conflictos y de las guerras. Pero era operacional, el nivel operacional. Dirigía las operaciones y la elaboraba. Pero sobre todo el nivel táctico, que en el campo de batalla era un criminal. Demoledor. Era demoledor, y precisamente en la guerra de Santiago, cuando él se incendia alrededor de la fortaleza San Luis, él dice: Santiago, una ciudad alegre y querida, pero es lamentable que sobre tus ruinas tenga que surgir la independencia restauradora. General, Guerrero, Pero yo creo- ¿cómo usted, en base a lo que él ha dicho de esa formación militar, resume a Luperón en su accionar como militar? Bueno, Guanuma, realmente la restauración tiene varios frentes. La frontera, lo que es el capotillo haitiano, el capotillo dominicano, Santiago, propiamente la corazón del Cibao, el sur, muy importante con el general Florentino, pero donde fue decisiva la victoria dominicana sobre las tropas españolas fue en Guanuma. Luperón enfrentado a Santana. A Santana. Sí, fue ahí. Y Que La todos los anexionista generales que él- le sacaban el cuerpo a Santana. claro, y fíjate Así una mismo cosa, es. Sí. pero que Santana también, porque también es otro estratega, dijo: señores, para derrotar a los restauradores tenemos que tomar Guanuma, que era el paso por Cotuí, tomar Cotuí, y ahí vamos directamente a La Vega y a Santiago. ¿Y dónde estaba el sillón de la viuda? Ahí mismo, ahí está todavía, y es un poquito más sillón allá. de la viuda. Sí, entonces ahí fue la batalla Y ahí derrotó fundamental. a Santana. Sí, señor, ahí lo derrotó. Y claro, también tuvo mucho que ver con el medio ambiente. Eso eran pantanos y eso. Los españoles ahí, bueno, está bien descrito. Hay una descripción de Pedro Francisco Bonó, que es un documento interesantísimo, que él fue a visitar y a describir el cantón de Bermejo, y también está la novela Guanuma de Federico García Godoy. En estos dos tú te das cuenta que Luperón realmente era un militar, pero también tenía mucho de autodidacta, de la innovación en el campo de batalla, que no era una persona de vamos a ver cómo vamos búscame el manual, vamos a ver cómo vamos a derrotar a los españoles. No, en el momento, tomaba las iniciativas en el momento. Pero también era un gran civilista también, en un sentido, él fue también reformador de las Fuerzas Armadas de la época, y criticaba siempre mucho que muchos gobiernos dominicanos pues dedicaron un altísimo porcentaje del presupuesto a crear generales sin tropas. Eso fue una crítica que le hizo muy grande. No, tú tienes un general, tiene que tener tropas para luchar. Entonces esos generales sin tropas, decía Luperón que era en parte, gran medida, el erario público se iba en esos fondos. O sea, que él también tenía un carácter civilista y militar al mismo tiempo. Sí, general, a propósito de lo que usted decía, de los niveles de Gregorio Luperón en el ámbito militar y cómo supera incluso a muchos que también son grandes en la historia del mundo, yo creo que sería importante también decir dónde adquiere Gregorio Luperón estos niveles, cómo se forma, porque a mí me emocionó. Yo estaba ayer releyendo y reviendo documentales sobre Gregorio Luperón, esa parte donde él en la biblioteca ve que todos los libros son franceses, por ejemplo. Fíjate, Gregorio Luperón es de los pocos restauradores que no pasó por los cuarteles españoles. Exacto. Fue designado en 1857 por José Desiderio Valverde como comandante auxiliar del cantonar de Jamao. Fue su primera experiencia, y precisamente... ¿Dónde fue leñador? Pero antes de eso, Sí. porque él desde los 12 años se va con Pedro Dubos, Exacto. que es precisamente un inmigrante de las Antillas francesas Así es. y que se dedica al corte de madera.
Y es un mentor en el No, trabajo. y Luperón precisamente era su mano derecha, Sí. apenas con 12 años. Pero ¿qué resulta? En la biblioteca de ese señor Pedro Dubot se convierte Luperón en un autodidacta. Y ahí lee libros que son de tendencia, de inclinación militar, pero también se documenta en cuanto a ciertos tipos de culturas universales. Pero posteriormente en el combate de Guayubín es donde Luperón es designado por el Consejo de Generales como general. Y en la batalla de Río Bermejo, precisamente como decía el director hace un momento, ahí se viene a consagrar. Pero ¿qué sucede con la batalla del Bermejo? De Don Juan, perteneciente a Monteplata, y en ese entonces perteneciente también al departamento del Cibao, Sí. que era donde se concentraba la gran masa de restauradores y los movimientos restauradores. En ese lugar hay dos versiones que debemos conocerlas, la parte española y la parte dominicana. La parte dominicana la conocemos de la victoria dominicana, precisamente de los labios de Luperón y a través de los escritos de Osquio. Pero la parte española tenemos a José de la Gándara, que sí narra la epopeya y los méritos de Luperón, pero dice que es un error, que España ganó con Santana. Pero no solamente eso, está también Ramón González Tabla y el mismo Ministerio de Ultramar, en fecha del 2 de noviembre del 1864. Pero ¿qué resulta? Ambos historiadores, tanto José de la Gándara como Ramón González, destacan la figura de Luperón, en la cual, sin tener ningún tipo de entrenamiento militar, se destaca en la guerra. Y se destaca tanto que precisamente en Santiago, cuando está sitiada la fortaleza de San Felipe, de San Luis, la fortaleza de San Luis, San Felipe en Puerto Plata, Sí. la fortaleza de San Luis, las tropas de Luperón como que se retraen y él se lanza y atraviesa más de 100 hombres y cruza, y sus hombres piensan que él que cayó en el combate, cuando de regreso viene bañado en sangre y con el sable cortado, y dice: aquí está su general de la folla. La espada de la restauración. La espada Guerrero, restauradora. hay un aspecto que yo quiero que los dos, primero Guerrero, me responda respecto a esa gallardía, pero también a esa entrega, a esa dignidad y de pro hombre de Luperón. ¿En qué sentido? Cuando a él lo va a relevar Pepillo Salcedo de las tropas, lo que él le dice a Pepillo Salcedo y la carta que le envía a Benito Monción, que era su compadre, él, en vez de irse refunfuñando porque Pepillo Salcedo lo releva por una chismografía, ustedes lo saben que fue una chismografía, él le arenga a los soldados que quieren sublevarse porque lo quieren respaldar a él. Él dice que no. Después de la pausa vamos a ver qué piensan nuestros invitados respecto a este gesto de Gregorio Luperón.
Reseñas, espacio que dedicamos hoy, ¿verdad?, a ese gran hombre, Gregorio Luperón, a propósito de su aniversario. Y tenemos con nosotros a don José Guerrero y el mayor general retirado Miguel Cordero Mejía. Nos quedamos en una parte, ¿verdad?, importante que decía Rafael. Ese momento cuando Pepillo Salcedo tiene que relevar a Gregorio Luperón y él quiere escuchar las opiniones sobre su actitud en ese momento cuando calma a quienes lo apoyaban a él. Sí. Rafael. Nosotros queremos enfatizar por qué nosotros estamos hoy hablando de Gregorio Luperón en un momento en que nuestro territorio es amenazado de manera silente por una ocupación que viene del oeste de la isla. Según dice Manuel Rodríguez Objío, su compañero de jornada, escribió a la llegada del general Salcedo, Pepillo Salcedo, Luperón instruyó a 3.000 hombres bajo sus órdenes a hacerle los honores correspondientes a Pepillo Salcedo como presidente del gobierno provisorio. El general presidente le inquirió sobre las medidas de guerra tomadas por él, a lo que éste le manifestó que si tenía órdenes especiales del gobierno superior, tuviese la bondad de dárselas a conocer. Salcedo le comunicó que quedaba separado del cargo de general en jefe. La respuesta del general Luperón, conforme al reclamo, al relato que dice Rodríguez Ojío, fue humilde. Oigan bien, soldados, el benemérito general José Antonio Salcedo, presidente del provisorio y uno de los valientes héroes de la restauración, viene a ocupar mi puesto. Yo espero que le acompañaréis y le acataréis como a mí mismo. Viva el presidente Salcedo. Sin embargo, después que lo relevan, en una carta que está aquí, dirigida por el Luperón a su compadre Benito Monción, dice lo siguiente: mi muy querido compadre Benito, no he recibido carta suya y eso me es sensible. Usted sabe que cuando dimos a la luz esta revolución, nuestro fin fue grande y patriótico: salvar nuestra patria de la tiranía. Hemos sacrificado nuestros míseros intereses, hemos juzgado nuestra vida y parece ser que el beneficio será para aquellos que nada han hecho y que nosotros verdaderamente hemos salvado. Los hombres que están a la cabeza del gobierno por nuestra voluntad y acuerdo tratan ya de perdernos. He recibido la orden de abandonar este punto, confiriéndose a Pepillo Salcedo todas las facultades de que se me había investido. Y a no ser porque descubro en este acto desconfianza o envidia, y a no ser porque la salud de nuestra patria peligra, habríame alejado de aquí y producido de este modo una gran deserción. Oigan bien, vale pues por mí que si bien no tengo ninguna ambición, tampoco soy insensible al ultraje inmerecido ni a la ingratitud villana. Haga usted sentir lo que merece más, no sea que, como en la primera época de la República Dominicana, se hagan desaparecer a sus fundadores, como hizo Pedro Santana con todos los trinitarios. No olvide que aquellos caudillos fueron unos proscriptos, otros fusilados y otros pospuestos por el tirano Santana y sus esbirros, dice Luperón. Quizás eso mismo se intente hoy y se espere para usted lo que en mí vea. Nosotros no hemos jurado y no debemos una mutua protección y usted sabe que yo moriría por usted. Escríbeme y cuente con su amigo de corazón, Gregorio Luperón. Su opinión. Un documento, es un documento eso se puede analizar por cientos tipos de puntos de vista. Primero, el sacrificio genera el interés de la patria por encima del interés particular. Así es. Primero, el respeto al Estado, a la autoridad estatal, a la autoridad presidencial, independientemente de que si la cumpla o no la cumpla con las funciones. Es que una cosa es el Estado, otra cosa es el presidente. Una cosa es la patria, otra cosa es el Estado.
Y obviamente también nos está diciendo, indicando, recordando que la restauración fue un proceso muy complejo, muy complicado también desde el punto de vista militar y del propio mando político. No había un mando así tan centralizado. Existían en ese entonces también los caciques locales y la influencia de las regiones. Sí. Y nosotros no hemos entrado, por ejemplo, a un personaje como el general Florentino, Pedro Florentino. Ese señor era un cacique en la parte sur y casi que pone en peligro el triunfo de la restauración, pero era un militar muy importante. Entonces, esos choques, Gaspar Polanco, por ejemplo, que precisamente le da el golpe de Estado a Pepillo Salcedo y dura pocos meses porque trató de monopolizar la venta y compra del tabaco. Eso duró muy poco tiempo. Cómo Luperón tuvo que bandeársela ahí con el propio Pimentel, que era otra persona también que donde llegaba cometía muchos actos de violencia en contra de la población, de abuso. Entonces Luperón estaba ahí siempre en el medio y además también le fue llamado mucho la atención que uno ve los documentos como que era insubordinado. No, él lo que tomaba sus propias iniciativas, viendo que el otro estaba tomando iniciativas que iban en contra de la patria. General. Fíjate, Luperón era una persona muy desconfiada y precisamente de quien más desconfiaba era de Pepillo Salcedo. Y una muestra de ello está precisamente que en Santiago, cuando pidió el brigadier Buceta una mediación, no para rendirse, sino para dialogar, porque Buceta nunca vio como opción la rendición de la fuerza española, que era lo que pretendía y prefería Luperón, porque esa rendición total, incondicional y la entrega de las armas disparaba el espíritu combatiente de los restauradores, pero sobre todo minimizaba al imperio español. Hasta el extremo de que Luperón se puede decir que es uno de los primeros diplomáticos dominicanos en mediación de conflictos, al designar una comisión encabezada por Ulises Francisco Espaillá, Ricardo Curiel, Francisco Bonó y Pablo Pujol, para que mediaran en el conflicto y hablaran con Buceta, el brigadier Buceta, para propiciar la rendición. No quiso involucrarse en eso, ni involucrar guardia. Pero ¿por qué Luperón hizo esto? Porque él entendía que el poder iba a pasar a mano de esa sociedad civil que iban a gobernar los destinos del país y que desde la mediación tenían que precisamente hacer sus funciones de estabilización del sistema social. Y cada uno de esos designados dentro de la comisión representaba un interés dentro del sector productivo nacional, un elemento dentro de la sociedad. Uno eran exportadores, otros eran tabacaleros, otros eran cortadores de madera. Entonces, había un celo entre Pepillo Salcedo y Luperón. Pepillo Salcedo, cuando se mueve Luperón al Bermejo, se queda a cargo y deja salir a las tropas de Buceta. Cuando se entera Luperón que las tropas salieron sin una rendición incondicional, regresa de nuevo. Falta de visión. Regresa de nuevo y dice, ¿por qué esto? Y persigue junto a Gaspar Polanco a esas tropas en desbandada que fueron cayendo y se fueron dispersando. Murieron muchísimos hombres, pero ese celo de Pepillo Salcedo, precisamente, no con Luperón, sino también con Gaspar Polanco. Y por ello había una rebatiña, porque cuando se iba a elegir el presidente del provisorio, Ulises Francisco Espaillá dijo, no, aquí faltan dos personas clave, que son Gaspar Polanco y el general Luperón. No se puede tomar una decisión sin que ellos estén presentes. Eso hirió los sentimientos de Pepillo Salcedo. Entonces, en ese sentido, cuando lo eligen la terna, Luperón, Pepillo Salcedo, ¿cuál de los dos declina Luperón? Apenas tenía 24 años. Sí. 24 años. 24 añitos. Él dijo, no,
yo no me interesa más nada que luchar por la independencia restauradora de la República Dominicana. Que hay que tomar en cuenta algo, que esa restauración es lo que le da el sello de identidad nacional a la nación dominicana. A partir de ahí, porque la independencia de la República en 1844, todavía no había un sello de identidad, todavía había intereses difusos y dispersos, pero es la restauración la que llama a identificar cuáles son los valores, cuáles son los intereses, y ya después de casi 20 años de una independencia pura y simple, como la pretendía Juan Pablo Duarte, ya hay personas que no nacieron, son de origen español, pero que el concepto sangre-suelo de Frederic Racer lo matiza con autenticidad y bajo un sello de identidad nacional. Es lo importante de la restauración. A propósito, general, perdone que lo interrumpe porque no quiero conectar ahí mismo la restauración, ¿verdad? Conocemos a Gregorio Luperón por el seudónimo de La Espada Restauradora. Yo quisiera que recordáramos ese contexto en donde él decide pelear en ese contexto y batallar contra quién y qué rechaza para asumir esa lucha de sostener la independencia de la República Dominicana. Fíjate, la independencia tuvo, la Segunda República, debemos recordar que nace con la restauración, pero no se para ahí el asunto, porque ahí viene la guerra de los 6 años. Así es. La guerra de los 6 años contra Báez, que paradójicamente guarda una correlación con lo que se llamó la guerra restauradora de España. España desde el 1866, y ocupando la parte de Santo Domingo, estaba generando una crisis tremenda, una crisis financiera, como resultado precisamente de la guerra civil en los Estados Unidos, que el algodón que importaban de Estados Unidos para sus textiles y ciertas piezas para los ferrocarriles no llegaron. Entonces había una crisis financiera que vino con lo que se llamó la guerra del 1868, que le denominaron la gloriosa, en la cual depusieron a Isabel II y la exiliaron. Pero ese proceso del 68 al 75, que se llamó, fue un proceso de democracia, donde surge la primera república en España, pero que después del 75 al 85 muere esa república, con la proclama precisamente de Arsenio Martínez Campos. Pero ¿qué sucede aquí por igual en ese periodo de la restauración? Se da un proceso del 61 al 65 que por igual se registra en Estados Unidos a través de las guerras de secesión. Las guerras que encabezadas por Abraham Lincoln, que se inició una o dos semanas después de asumir la presidencia, y atacar a Carolina del Sur, a Fuerte Somers, porque la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y ratificada en 1789 estaba coja. Así es. Era una falacia porque en verdad los derechos no existían y tenía que ser ratificada precisamente con esa unificación del norte y el sur para crear las verdaderas condiciones de los derechos humanos. Ese mismo proceso se dio. General, ahí peleó un hermano de Luperón. Sí. José Gabriel Luperón, militar de la Guerra de Secesión Norteamericana a favor de la Fuerza del Norte. El dato. Sí. Ese símil que usted hace de 1861, 1865 con España, la guerra en España, yo quiero volver atrás precisamente a la República Dominicana, donde estaba Luperón. Luperón estaba en Jamao, donde en la finca de Pedro Duboc, cortando leña. Cuando le mandan una carta a él, sus amigos de Puerto Plata, porque van a arriar la bandera dominicana para subirla de España, él se va en mulo, solo, en caballo o en mulo, desde Jamao hasta Puerto Plata. Esa determinación, Guerrero, esa determinación de Luperón
de ir solo a presentarse a donde se arrió la bandera dominicana para subir la bandera española por la anexión del traidor de Santa Ana. ¿Cómo usted la interpreta? Bueno, mira, también hay que ver los intereses internacionales también, no podemos perder de vista. El tabaco era la principal riqueza de la República Dominicana, tabaco y madera. Sí. Hasta que llegó el azúcar en 1875. Así es. Así es. Y obviamente que el país perdiera su independencia significaba que iba el tabaco a pasar a ser comprado por España al precio que quisiera. El tabaco era comprado por los alemanes fundamentalmente. Los alemanes apoyaron mucho la restauración y también la lucha contra la anexión a Estados Unidos. Y eso tiene que ver con eso, con esa respuesta de los puertoplateños y de los cibaeños de Santiago también. Rápidamente vamos a tener que luchar contra esta gente. Hay también hay dos generales también en la guerra de restauración que no lo hemos mencionado. El campesino dominicano. El campesino dominicano, cuando Pedro Francisco Bono va al Bermejo y él dice, pero ¿y cuál es el ejército? Mucha gente inclusive sin ropa. Llegó a la conclusión de cada soldado es un montero. Cada soldado buscaba su propia comida. Es decir, y dormía en una frisa de moca. ¿Sabe qué es una frisa de moca? 2 yaguas, una abajo y otra arriba. Eso es. Entonces, contra un ejército de esa manera, es difícil tú luchar, porque, y además también el otro general es el medio ambiente. El medio ambiente. El medio ambiente. Claro. La geografía. Señores, tantas cosas sobre Gregorio Luperón que la gente ni siquiera se imagina. Adelaida, yo creo que la gente ni siquiera se imagina lo grande que es Gregorio Luperón. Estamos disfrutando de dos personas que están analizando con nosotros el perfil de Gregorio Luperón, uno de nuestros baluartes de la restauración. Yo pienso que cuando regresemos de la pausa, vamos a ver cuando Luperón llega a ser electo presidente de la República y su determinación de quedarse en Puerto Plata, atendiendo sus negocios y mandar a Lilith para acá. Un hombre que amaba Puerto Plata. Vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a analizar esa determinación de él cuando regresemos. Con reseñas, señores, el tiempo pasa rápido cuando uno habla de un tema tan apasionante como es el de la historia misma de nuestros pueblos, de nuestra patria. A Rafael hacía una pregunta, ¿verdad? Que yo decía, estamos conectados porque yo venía por ahí mismo también. El momento en que Gregorio Luperón, y tenemos a nuestros dos invitados para que nos den su apreciación, pues decide ser presidente, un hombre que no quería, de hecho, dirigir a República Dominicana, no quería ese cargo que muchos desean. Su apreciación en ese contexto. Él le propuso ese cargo a Pedro Francisco Bono, a todo el mundo, lo puso a todo el mundo. Bueno, él tuvo que tomar el poder ya porque Cesáreo Guillermo había convertido el país en una dictadura terrible y insoportable. Él se quedó en Puerto Plata, hizo un gobierno ejemplar, que no va a haber tiempo ahora para decir todo lo que hizo. Y comenzó las infraestructuras que dejó establecidas los bomberos, la biblioteca, los periódicos, todo. Y bueno, y ahí comenzó entonces los gobiernos más estables, el de Meriño, el de Lilis, el primero que fue muy bueno, después Gregorio Villini, y entonces Hugo Gil, después entonces Lilis. El asunto es que al quedarse en Puerto Plata y mandar a Ulises Heró, que era un lugarteniente de él. Sí, delegado de Santo Domingo. Y ese señor se dio cuenta de que en Santo Domingo realmente estaba ya haciendo pugna desde el punto de vista económico, político, militar, con respecto al Cibao. Y ya estaban los ingenios azucareros, estaban muy avanzados. Y entonces ahí comenzó el problemita. También, recuérdense que Santo Domingo tenía una pugna con Santiago, que lo fue declarado capital por la Revolución del 57, y entonces Luperón ahí en Puerto Plata, y eso se mantuvo los pleitos regionales. Y definitivamente el que mejor salió ganando fue Ulises Heró, que ya comenzó a dominar el Partido Azul y de inmediatamente hizo alianza con el Partido Rojo,
el partido de Báez, enemigo de Luperón, y comenzó un poquito... Qué fuerte ese Lili. Comenzó muy puertoplateño también. Caramba, hay de todo. Muy puertoplateño también. Oigan lo que le voy a decir. Oigan lo que, no, pero Lili también tiene su historia, ¿eh? De hombre aguerrido, de hombre que no tenía miedo. Bueno, pero estamos hablando de Luperón. Sí, Luperón, Es que la historia es apasionante. Y sobre todo, Lili es una hechura de Luperón al principio. Así es. No hay forma de tú aunque quitarle eso. En el camino por las ambiciones. No, es que son dos antibaecistas, lucharon y se enfrentaron, y donde Luperón mandaba a Lili ciegamente a su papacito, iba y le hacía el trabajo. Entonces eso se respeta también, eso hay que... Pero de todas maneras, desgraciadamente, entonces Lili toma el poder y ya el país se enrumba hacia otro derrotero, en periodo de modernidad, pero también mezclado con autoritarismo. General Cordero, su visión de esa decisión. Fíjate, lo que ha dicho el señor Guerrero tiene mucho contenido. Pero quiero hacer, en adición a eso, un enfoque porque me gustan los paralelismos. La figura de Luperón, una figura excelsa, una figura de gloria, que no tiene tachas en la historia. Así es. Y por ello, en el 1938, mediante la ley número 37 del 1 de diciembre, en el gobierno de Jacinto Peinado, se dicta una ley para la conmemoración del aniversario del natalicio de Gregorio Luperón, y donde se manda a erigir una estatua y a publicar sus obras. Así es. Ahí están. Que aquí la tenemos, y la publicación de sus obras para conocimiento. Pero no solamente eso. Trujillo era amante de la vida de Luperón. Sí. Los respetaba y admiraba su sistema. Podríamos decir que fue el primer demócrata liberal de la República Dominicana con su Partido Azul. Ahora, nos trasladamos 1863, la Restauración. Nos vamos al 1963. En el gobierno del profesor Juan Bosch, 100 años después, conmemorando la Restauración, se hizo una temática para verificar cuáles eran los aspectos resaltantes de la Restauración. Y salió la imagen de Luperón. Que precisamente ese concurso lo gana Hugo Tolentino Díaz, cuando escribe sobre Luperón. Juan Bosch se enamoró de la figura de Luperón. Que había resaltado mucho a Gaspar Polanco en sus escritos. Pero si tú analizas el periodo que duró Luperón de gobierno, 270 días, y el periodo que duró el profesor Juan Bosch, 7 meses, hay una similitud. Pero no solo eso, Luperón luchó por la restauración de la República y el profesor Bosch duró por la restauración de la democracia. Así es. Ahora, si tú analizas en el 10 años después, una década después, 1973, se funda un partido, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, cuyo color es el morado. ¿De dónde surge ese morado? Del Partido Rojo de Báez y azul. Y el Partido Azul de Luperón, una mezcla de lo que es el conservadurismo y de lo que es el liberalismo, para hacer una fusión. Y le ponen un chin del blanco de la cruz para que sea morado. Entonces, en ese sentido, vemos que el pensamiento conservador liberal pasa y perdura a través de los años con un color morado que es el color de la transmutación, el color del cambio. Y por eso, cuando llega el PLD, dice, el cambio, el partido del cambio, el cambio sin violencia, bajo ese esquema, bajo ese lema. Pero hubo una transmutación, hubo un cambio, que es lo que simboliza el color morado. Y cuando tú analizas el por qué el color rojo, Luperón se identificaba con el azul porque era el color del conocimiento y era un tipo hábil. Era prácticamente, sin tener una capacidad, tenía una capacidad de retención y una habilidad de estudio tremenda porque fue un autodidacta. Eso lo da
pasar páginas. No, que se comió la biblioteca Y de hablaba Pedro Dubó. varios idiomas, Y ¿no? había En Europa, Tuvo fue que a aprender Europa. francés para dominaba el inglés. Y Sí, tomando, y claro. tomando lo que usted está diciendo de los colores y la cosa, antes de comenzar el programa, Guerrero, usted hablaba del conservadurismo que hay intrínseco en la En el sociedad dominicana. El sistema político dominicano. Tiene mucho de la sociedad y la cultura dominicana. Sí. Dice Américo Lugo, uno de los grandes próceres, escritores, historiador, dice, este pueblo ha sido siempre y será un pueblo de ateros. Que era la tesis de Juan Bosch. Pero todo eso la tesis clásica de Juan Bosch es esa. Sí. Es decir, la lucha entre los ateros, conservadores, y la pequeña burguesía urbana, pero no siempre la pequeña burguesía urbana pudo imponerse, al contrario, los ateros siempre Guerrero se y impusieron. Cordero, antes de que se nos acabe el tiempo, hay un aspecto en la figura de Gregorio Luperón, como así fue en la de Duarte, que fueron francomasones. Así. Porque ellos abrevaron ahí en la francomasonería. ¿Qué pueden ustedes decir de eso brevemente? Es un tema para otro programa. No, la gente de la masonería. Hasta Camaño. Buchanan es un redentorista que vino en uno de los conflictos que hubo con la iglesia aquí y el Estado. Y él dijo que todos los presidentes y todos los curas eran masones, excepto Meriño. Y dice, y cuidado. Y cuidado. Y cuidado. Todos eran masones. Sí. Y muchos curas eran masones. Eso es otra realidad que tendríamos que hacer otro programa. Así es. Pero la gran influencia de Luperón en cuanto a la masonería fue a través de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos incidió profundamente en lo que cambió la vida de Luperón y lo inscribió en lo que estuvo en Puerto Plata. Eugenio María de Hostos, que allá. creó, Así. fue el fundador, El instituto. fue el fundador precisamente de la número 11 Así es. de Puerto De Plata. Puerto Plata. Pero cuando se inscribió con Eugenio María de Hostos en la masonería número 5 del Nuevo Mundo, él aprendió, ya él tenía un conocimiento previo, según se dice, de los libros que había leído, donde Pedro Dubó había leído esos libros, y lo dije, por ejemplo, al principio, había leído sobre los temas de masonería, y cuando se le presenta la oportunidad y conoce a Eugenio María de Hostos, ahí él aterriza. Llegó hasta grado 33, Wow. que conte. Llegó a lo último. Wow. O sea, nosotros tenemos en Gregorio Luperón una figura que yo pienso, Adelaida, así no ha sido resaltada Exactamente, a eso iba, en su gran Rafael. dimensión. A eso iba, Rafael. Que no quiero que se me acabe el tiempo sin escuchar las opiniones de ustedes dos, grandes conocedores de esta figura de la cual sentimos tanta admiración. Mucha gente dice que Gregorio Luperón debería ser incluso el cuarto padre de la patria. ¿Consideran ustedes esa Lo dejan posición? fuera. ¿Y qué piensan sobre lo que se hace para que se les recuerde actualmente en República Dominicana? Que muchos incluso hasta se olvidan que nació un 8 de septiembre. Guerrero. ¿Debería ser Gregorio Luperón el cuarto padre de la Bueno. patria? ¿Y qué se debe hacer desde el Congreso para que esto pueda tener un poco, ¿verdad?, de fuerza? De hecho lo es, no necesita ningún reconocimiento oficial. Lo que pasa es que el propio hecho de los tres padres de la patria también fue un proceso muy conflictivo. También. Muy conflictivo. Especialmente se dirimió cuando Lilice en 1894. Pero definitivamente que Luperón, yo creo que Luperón hay que verlo como él es en sí mismo, pero nunca desvincularlo de sus orígenes populares, Exactamente. de sus orígenes humildes, porque nunca, mira, llegó a tener una visión inclusive empresarial, Sí. estuvo en Europa, Sí. tuvo un trato muy refinado Hasta con mucha Víctor Hugo gente. habló maravillas Pero en de ningún Gregorio momento Luperón. tú no le ves a Luperón riquezas y cosas ni cosas malavidas. Yo creo que es un ejemplo y definitivamente lo que está faltando aparte es una película. Es una película sobre Luperón. Ramón Elías. Excelente. Es una película sobre Luperón que ya está el guión hecho con su vida. Ramón Elías. Yo oye creo lo que da dice hasta para una trilogía. Pero claro. Guerrero. Claro. Eso da pato. Ahí, eso mismo. Fíjate, la vida de Gregorio Luperón, él nunca pretendió llegar a ocupar cargos de relevancia.
pero porque en base al análisis que yo he hecho, Luperón sabía que había muchas divisiones sociales, que la República Dominicana habían estratos sociales que le impedían llegar hasta donde él quería. Y en ese sentido, él era muy cauteloso y muy humilde, y se cuidaba de no herir, porque por su condición y su origen, a veces y en ocasiones era un poco relegado a un segundo plano. Y él lo reconocía. Así es. Y se cuidaba precisamente de no entrar en conflicto, lo vemos tanto, general, con los jerarcas del dominio del ámbito de lo que se llama el poder nacional. Así es. Ahora, por eso decía José Martí, en la vida hay muchos hombres con decoro, mientras que hay otros que no conocen esa virtud. Los primeros siembran la semilla de la libertad con su sangre, y esos hombres los siguen muchos hombres y son sagrados. Por lo tanto, hay que perdonarle los hechos que hayan cometido, porque es más el bien que han hecho que las faltas realizadas. Así mismo. Y entre ellos nombra precisamente a Bolívar en Venezuela. Simón Bolívar, una historia nombra fascinante. A San Martín en Argentina, y nombra a Hidalgo en México. Y dice, el sol quema y calienta. Con la Los malagradecidos ven la mancha del sol, pero no verifican el bienestar de la luz. Así es. Y eso me recuerda precisamente un pensamiento de Dante Alighieri en su obra El Infierno, escrita en el 1304-1308, que en su página 9, párrafo 7, del tercer capítulo, 9, dice, cuando Dante está recorriendo por orden de Beatriz los caminos del infierno. Y es transitado por Virgilio, el poeta. Se dice que el poeta Virgilio, pero él no se le quiso identificar. Y dice, maestro, todos esos llantos, todos esos gritos que estoy escuchando, ¿a qué se debe? Y le responde Virgilio, esas son las míseras armas de aquellas tristes personas que vivieron sin gloria, pero también sin infamia. Así es. Bueno, ahí terminamos esta estupenda entrevista con estos dos señores que nos han dado cátedra del perfil de Gregorio Luperón, Adelaida, que digo yo, en el resumen de esto, que cuarto padre de la patria. Gregorio Luperón es el primer dominicano que tiene un liderazgo que perfila un estatus de estadista realmente. Así es que... Señores, ¿terminamos? Sí, el tiempo resulta corto cuando uno aborda temas tan apasionantes como la de Gregorio Luperón y otros que se le suman también, por las que hoy somos dominicanos, libres e independientes de toda potencia. Gracias por estar ahí, por haber compartido con nosotros este espacio, reseñas, y pórtense bien. En el resto del fin de semana nos reencontramos el próximo sábado.